Muy bien, vamos a dar comienzo entonces a la actividad de la tarde. Como todos saben ya, porque ha sido difundido en nuestra agenda, contamos hoy con la presencia de la doctora Ailén Perínez. Ella es doctora en educación por la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en educación con mención en gestión educativa de la UNCE, eh, y hizo su formación de grado de profesora de castellano y filosofía en la Universidad de La Serena, en Chile. Actualmente es directora del Máster de Investigación en Educación de la Universidad de Valencia y ha trabajado con nosotros ya desde hace tiempo, por lo tanto, tanto para la asesoría académica como seguramente para todos ustedes, es un placer recibirla. También queremos destacar su compromiso y su generosidad en un día como hoy en que no se encuentra en una situación de salud totalmente normal y sin embargo deja de lado esto para trabajar con nosotros. Así que, Ailén, muchas gracias y te damos la palabra ya para el trabajo con las regiones. Perfecto, buenas tardes, muchísimas gracias. Tal como decían, ¿verdad? Los presentadores, actualmente estoy un poquito difónica, pero con el micro creo que voy a aguantar bien. Estuve en mi país, estuve en Chile la semana pasada y la verdad es que el clima estaba duro, tal como cuando los vi a ustedes en julio, que estaban súper abrigados. En Chile tampoco se ha ido el invierno todavía, entonces me enfermé inmediatamente, o sea, pisé el país y me enfermé y ahora ya estoy mejor, ¿eh? Estuve unos días que no podía hablar. Entonces, voy a hablar con este volumen que yo creo que se me escucha, que yo generalmente hablo muy fuerte y también sobreexijo a mi garganta. Creo que con este volumen voy a estar bien. Y nada, estoy muy contenta de volverlos a ver, porque sé que muchos de ustedes ya estuvieron en una de las conferencias que yo di en julio, así que estoy muy emocionada porque además sé que son en distintas regiones, que me está escuchando mucha gente, mucho profesorado de su país, y para mí sin duda que eso es un honor. Entonces, voy a compartir la pantalla para la presentación y también, bueno, entre medio van a ver varios recursos que tengo ya cargados, algunas cosas en la web. Vale, bueno, ¿qué me han pedido para hoy desde parte de la organización o de parte del Consejo de Formación en Educación? Que aterrice más el concepto de investigación formativa, ya que en julio lo vimos mucho en conceptos tal vez más teóricos, qué es, en qué se diferencia de la investigación educativa, para qué sirve, cuáles son sus objetivos. La idea es que en esta sesión se pueda aterrizar más a cómo la podemos llevar al aula y también a cómo podemos comunicar la investigación. Es una conferencia bastante densa, tiene harta información, ¿vale? Les adelanto, sí que son las 2 de la tarde, ustedes acaban de almorzar, pero sí que es lo que toca porque es profundo lo que vamos a abordar hoy. Por supuesto que lo trato de exponer de la manera más didáctica posible, pero sí que es tenso, es interesante pero denso. ¿Cuál es el índice de esta sesión? Primero, muy breve, un repaso de lo que es la investigación formativa con sus principales objetivos y algo muy una pincelada de competencia investigadora para pasar a los temas nuevos. ¿Cuáles son los temas nuevos que no vimos en julio? El número dos, que se centra en algunas sugerencias para llevar a cabo experiencias de investigación formativa con los estudiantes. Y el número tres, en cómo comunicamos la investigación. Primero, cómo debemos comunicarla a nivel de escritura, que en julio vimos un poco, vimos algunos recursos, pero hoy lo vamos a profundizar. Y también vamos a ver del concepto de ponencia, artículo, infografía o póster, porque también ustedes tienen una sesión, por lo que me han dicho a fin de año, algunos de ustedes van a tener algunas instancias donde también la idea es que comuniquen la investigación, o sea, la idea es que esto les sirva para lo que hacen con sus estudiantes, pero también para ustedes en la propia construcción de su profesión y de los desafíos que están enfrentando ahora al tener este tema tan vigente en Uruguay. Un repaso muy breve. ¿Qué dijimos de investigación formativa en julio? Hablamos que tenía que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, también hablamos de que lo que busca es formar en investigación y para la investigación y que está orientada por un profesor, ¿verdad? Y está, digamos, constituida principalmente por personas que no son personas expertas en investigación, sino que son sujetos que están formándose, tal como lo hemos conversado, ¿verdad? Aquí en los centros de formación. También hablamos de que la idea, ¿verdad?, es lograr que el estudiante
avance a ser un profesional que esté preparado para ser crítico, para ser reflexivo, para ser proactivo, para tener una mirada de la sociedad, del entorno, mucho más problematizadora, etcétera, etcétera. ¿Qué otras cosas vimos? Vimos un poco cuáles eran los objetivos de este tipo de investigación. A diferencia de la investigación educativa, que apunta mucho a la producción de conocimiento, la investigación formativa le interesa principalmente articular la investigación con los procesos de formación de las personas que están, digamos, en la universidad o en este caso en Uruguay, en un centro de formación. También hablábamos del desarrollo de la competencia investigadora, ¿verdad? Que se constituye con algunas habilidades, algunas competencias que se podrían lograr con el fomento de este tipo de investigación. Y también entre los objetivos hablamos de la importancia de fomentar el espíritu investigador para que los estudiantes puedan problematizar su entorno, buscar respuestas, buscar soluciones a situaciones que vengan de su contexto. A diferencia de la investigación educativa, ¿se acuerdan que veíamos que los problemas podían surgir desde lo abstracto, desde lo teórico? En cambio aquí la idea es que los problemas surjan del contexto de la realidad y también en vinculación con el currículum que el alumno o alumna está viendo en ese instante. Muy breve y competencia investigadora. En julio les mostré alguna taxonomía, pero hace poco encontré esta que me gustó bastante, de unas autoras alemanas, que como pueden ver, dividen la competencia investigadora en una serie de habilidades y he marcado con amarillo la habilidad que tiene que ver con algo que vamos a ver hoy, que es con la comunicación. Aquí se indica que las habilidades de comunicación forman parte de la competencia investigadora y que consiste en presentar de forma oral o escrita los hallazgos de la investigación, ¿vale? De una manera rigurosa, de una manera estandarizada, ¿verdad? A la comunidad científica, aunque yo ahí agregaría también a la sociedad en general, no solo a la comunidad científica. Luego, a mano derecha, donde dice ejemplo, les he marcado con amarillo los dos elementos, que son redactar publicaciones académicas y presentar resultados de investigaciones. O sea, esto también está dentro de la competencia investigadora, tanto para que ustedes desarrollen esta competencia como también el estudiante al cual estamos formando. Vale, eso era tema uno, era netamente un repaso de lo que ya habíamos visto en julio para, digamos, reforzar o recordar. Ahora vamos a lo nuevo. El tema número 2 se centra en las sugerencias para llevar a cabo experiencias de investigación formativa en el aula. O sea, ¿qué pueden hacer ustedes con sus chicos y chicas en el aula concretamente? ¿Dónde me inspiré para estas ideas? Me inspiré en un libro que me ha parecido muy interesante de una autora llamada Alejandra Santana, que es un libro con libre acceso. Se los voy a mostrar. Ahí les pongo el link, ¿vale? Que sería este libro, ¿vale? Que se titula Investigación formativa, herramientas para la educación superior. La verdad es que está bastante interesante. Fue publicado en Chile. Desconozco si la autora es chilena, pero sí que fue publicado por una editorial de allá. Y en el índice, como pueden ver, define investigación formativa, explica algunas estrategias y luego va pasando etapa por etapa con algunas estrategias que se puedan desarrollar. Así que yo les recomiendo que lo puedan mirar con más calma, se puedan apoyar en este texto que me pareció bastante relevante. Yo acá en la conferencia voy a mostrar algunos ejemplos que me parecieron interesantes de este texto, pero al dejarles el link, ustedes lo pueden mirar con calma en otro momento. Vale. Espérate, que no sé si dejé de compartir. Sí, creo que dejé de compartir. Vuelvo a compartir pantalla. Perfecto. Vuelvo al PPT. Vamos al primer ejemplo, a la primera idea que les puedo dar. En la conferencia de julio les comenté un poquito que era importante dejar de mirar el artículo de investigación como algo abstracto que solamente produce conocimiento y termina allí su utilidad. El artículo de investigación puede ser un insumo muy interesante para mi clase. Lo puedo usar de diversas maneras. Aquí hay una idea. Ustedes con un artículo de investigación que han seleccionado adecuadamente, idealmente un artículo indexado, idealmente un artículo empírico, o sea, que haya recogido datos empíricos y no sea un artículo teórico, ustedes pueden entregarle al estudiante, ¿verdad? Ese artículo lo pueden hacer en grupo, lo pueden hacer en parejas y una de las ideas que da esta autora es que se le puede pedir al alumno que al leer el artículo identifique, ¿verdad? Antecedentes de distinto tipo. Por ejemplo, que antecedentes empíricos, ¿verdad?
que son aquellos que tienen que ver con la recogida de información concreta. También que el alumno identifique antecedentes conceptuales. ¿Qué es la investigación formativa? ¿Qué es la evaluación? Que generalmente en los artículos hay definiciones conceptuales y que también los antecedentes contextuales, que también hay artículos que identifican en qué contexto se enmarca, algunas leyes, algunas normativas que son propias de cierto contexto donde se enmarca esa investigación. Entonces, si el alumno aprende a diferenciar ese tipo de antecedentes, se está acercando al concepto de marco teórico de una manera mucho más comprensiva. Esta es una idea, ustedes lo pueden adecuar. Por ejemplo, el alumno se reúne en grupo, les puedes pasar distintos tipos de artículos a los estudiantes, tal vez artículos teóricos versus artículos empíricos, tal vez les puedes pasar un mismo artículo a todo el grupo, artículos diferentes, o sea, en el fondo la sugerencia apunta es que al artículo de investigación le puedo sacar un provecho muy valioso en mi clase, como una herramienta pedagógica y no solamente con esa mirada tan teórica que se tiene de un artículo de investigación. Ojo, que en este libro la autora también, además de describir propuestas, entrega pautas de evaluación. O sea, súper bien, súper completo. ¿Qué otra cosa pueden hacer con sus estudiantes? Pueden buscar pistas científicas en un artículo. Esta sugerencia tiene mucho más que ver con la parte del diseño de la investigación, que suele ser una parte en que el estudiante tiene ciertas dificultades para comprender el método, ¿verdad? Cuáles son las variables, cuáles son los instrumentos. Es la parte más difícil. A nosotros mismos que tenemos más experiencia, nos ha costado incluso en la época de los estudios doctorales, cuesta un poquito y al estudiante también. ¿Qué se puede hacer? Se les puede dar un artículo y darles algunas preguntas. La autora sugiere preguntas como las que están en la diapositiva. Por ejemplo, ¿por qué este estudio responde a una metodología cualitativa? ¿En qué se expresa? ¿Cómo se reconocen estos elementos? El texto logra dar luces acerca de la validez de la investigación, dónde, cuáles, etcétera, etcétera. Ustedes, por supuesto, pueden adecuar estas preguntas. La autora lo da como sugerencia, pero tal vez de esta manera, trabajando en parejas, trabajando en grupos, trabajando en tríos, con la orientación del profesor, recordemos que la investigación formativa no es que nosotros nos sentemos en nuestro escritorio y dejemos a los alumnos trabajando solos, sino que la idea es que nosotros hagamos acompañamiento, bueno, eso en todo, no solo en la investigación formativa, siempre deberíamos hacerlo, ¿no? No porque los alumnos estén en una universidad o centro de formación, tenemos que dejarlos tan, digamos, eh, confiamos en su autonomía, pero nos hemos dado cuenta que a veces necesitan más de nosotros de lo que creemos. En la investigación formativa también es así, o sea, tenemos que estar siempre monitoreando, porque puede haber incluso palabras. La palabra validez, validez de una investigación no es tan fácil de apropiarse. Entonces, esta también es una sugerencia para irse acercando poco a poco a la investigación, buscar pistas metodológicas en un artículo. Luego, también con los estudiantes pueden crear fichas bibliográficas. Esta es una sugerencia muy interesante. Personalmente la ocupo mucho con los estudiantes que yo tengo y también la ocupo yo personalmente. O sea, cuando estoy acercándome a un objeto de estudio o a un problema de investigación y estoy leyendo, me hago estas fichas. ¿En qué consisten las fichas? Son un documento que puede ser ocupado, por ejemplo, con un resumen de toda la investigación, breve, objetivo, resultado, objetivo, metodología, resultado, conclusiones. Autores relevantes del marco teórico, apuntas algunos autores. Listo, guardas esa ficha. Otras fichas pueden ser citas textuales que he ido encontrando en los textos que voy leyendo que me parecen relevantes, las guardo y la convierto en una ficha de citas textuales. Puedo crear una ficha de paráfrasis, o sea que yo mismo he interpretado la información, construyo la ficha. También, ¿qué otra idea pueden hacer? Relacionada con las fichas también está el mapa conceptual, que no me da tiempo de abordarlo, pero también cuando estás leyendo muchos autores, porque al alumno le puedes dar 3, 4 papers y obviamente se van a sentir un poco agobiados. También se le puede comentar al alumno que puede ir construyendo a mano, yo lo digo a mano primero, y luego en herramientas digitales, puedes ir construyendo un mapa conceptual con la vinculación de todos esos autores. Juanito Pérez dijo que la evaluación era ta, 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 ya, pero luego apareció Baldomero Tanto que dijo que la evaluación tenía que evolucionar a tal, y luego apareció Margarita, no sé cuánto, o sea, que el alumno vaya, digamos, apropiándose de la información que va leyendo. Esto también es sugerencia para si alguno de ustedes está haciendo una tesis de magíster, una tesis de doctorado, la creación de fichas, la verdad es que es una sugerencia muy valiosa y muy útil. También, ¿qué se puede hacer con los alumnos? Se puede hacer una matriz
que básicamente es una tabla en Word o en Excel, donde vamos a ir haciendo operativa la investigación. Podemos poner, por ejemplo, en una columna el objetivo general, en la otra los objetivos específicos, en la otra qué temas se van a abordar, en otro tema qué dimensiones van a tener mis preguntas o mis posibles instrumentos. La autora da estos ejemplos, pero ustedes lo pueden adecuar. Pueden hacer una matriz netamente de objetivos, objetivo general, objetivo específico y qué instrumento sería adecuado para cada objetivo. Ustedes lo adecuan. Pero construir una matriz también es útil porque lo vas poniendo en papel. Cuando estamos solamente con la cabeza, se nos enreda un poco la información. Al igual que la sugerencia anterior, se puede construir una matriz para aterrizar los instrumentos de recolección de datos. Puedo ocupar la misma que ya hice con los objetivos. En este caso, la autora propone objetivo, tópico, dimensión. Ustedes la pueden adecuar a otra cosa. Y en el último pone qué preguntas pueden ser adecuadas al recoger información para ayudarme a construir mi instrumento. Si se dan cuenta, va paso a paso, paulatinamente. Les reitero que mirando el libro pueden coger más sugerencias, pero estas me parecieron bastante interesantes y que se pueden llevar a cabo con los estudiantes de forma concreta. Eso sería el tema número 2. Es cierto que voy muy rápido, pero el tema número 3 es bastante extenso. Es por eso que el tema número 2 lo pasé un poquito más rápido. Ahora, si la organización considera que nos podemos ver en otra instancia para profundizar más, lo hacemos, ¿vale? Pero lo que más me dieron énfasis es en la comunicación, que es el tema número 3, ¿vale? Bueno, en la sesión de julio vimos algunos consejos, ¿verdad?, relativos a el uso de los gerundios, los incisos explicativos, el uso de la forma impersonal, la importancia de la precisión y conocimos cómo ocupar Artex y también vimos una forma en que se puede usar ChatGPT para mejorar los errores de escritura que puede haber en los textos de los estudiantes o en nuestros propios textos. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a profundizar un poco más en cómo podemos trabajar la escritura con nuestros futuros estudiantes, perdón, con nuestros futuros maestros o profesores, a través de algunas actividades que pueden contribuir a mejorar la calidad de sus textos. Esto se puede hacer en cualquier asignatura, ¿vale? Obviamente las asignaturas vinculadas con la escritura o con métodos de investigación, tal vez sienten que les llegan más estas sugerencias, sin embargo, se puede trabajar de forma transversal, porque yo creo que los errores de escritura los observamos en todas las asignaturas, incluso a veces se les baja la nota al chico o a la chica porque realmente está bien el trabajo, pero está escrito de una forma en que no se entiende, que tiene errores. Entonces, es importante ir trabajando porque la comunicación de la investigación es fundamental para que ésta llegue a los lugares que quiera llegar, para que sea comprensible, etcétera, etcétera. Vale, voy a beber un poquito de agüita. Vale, algunas ideas para trabajar con los estudiantes. La primera la he llamado dinámica de organización textual. Consiste en que el estudiante aprenda a identificar las ideas principales de las secundarias, porque suele pasar cuando leemos los marcos teóricos que escriben, eh, esto está un poco confuso, o sea, meten toda la información no de forma jerárquica. ¿Por qué? Porque hay ideas que son más importantes que otras y a veces eso queda un poco confuso. Entonces, lo primero es explicarle al estudiante, mira, vamos a redactar un ensayo, vamos a redactar un breve marco teórico, vamos a redactar una idea de investigación. Recuerden que las ideas principales son explicar, ¿verdad?, que son las esenciales, lo fundamental, lo que si tú lo quitas del párrafo, el párrafo pierde su esencia, y luego las ideas secundarias que vienen a complementar esa información y agregar otras que son importantes, pero no 100% relevantes para poder comprender esa idea principal. Se puede mostrar ejemplo al estudiante, se hace una pequeña ejercitación para identificar, repito, las principales de las secundarias. Y luego se les puede hacer un ejercicio que se entregan a los estudiantes las oraciones que componen un párrafo, se les entregan de forma desordenada y luego ellos, ya sea en pareja, en grupo, de forma individual, les deben dar el orden adecuado. Y esto va a implicar que el estudiante jerarquice las ideas principales de las ideas secundarias, lo cual sin duda contribuye a la claridad, a la cohesión, incluso a la coherencia del texto que están escribiendo. Para motivar al estudiante se pueden usar párrafos de cualquier tema, el cine, el teatro, el fútbol, para que el estudiante ponga atención
y luego podemos pasar a párrafos con un contenido más académico, más serio, etc. ¿Qué otra idea les tengo? La crítica conjunta a un texto. Esta funciona muy bien. Tú al estudiante le das un texto que tenga errores deliberados. Puedes poner mucho gerundio, esto que yo hablé en julio, puedes poner muchos incisos, puedes poner una cosa desordenada, que no se entiende la conexión entre las ideas, por ejemplo. O también les puedes entregar un texto bien escrito y un texto con errores. Incluso puedes sacar textos como ejemplos de los propios que tú has recibido en tu trayectoria, pero obviamente con anonimato, ¿no? Quitándole el nombre del autor. Se puede realizar en pareja, en grupos, y la idea es que se compartan las impresiones de los comentarios sobre el texto en un plenario. Y aquí voy a decir algo un poco polémico, que también pueden tomar un artículo de investigación que tenga errores de escritura, que lamentablemente sucede, a pesar de que estén publicados, ¿verdad? Yo la verdad es que me pongo muy nerviosa cuando veo eso. A ver, yo también tampoco soy perfecta, me puedo equivocar, pero sí que de repente hay artículos publicados, incluso en revistas reconocidas, que tienen errores de escritura notorios. Entonces, también pueden tomar un artículo que encuentren y que decir al alumno, mira, vamos a criticar esto. ¿Qué criticaríamos? Mira, no hay precisión, esto está redundante. O sea, que el alumno a través de errores de otro texto puede ir apreciando mejor cuál es la manera de escribir mejor. Este también funciona bastante bien, al alumno le llama la atención, que es unir piezas textuales, ¿vale? Se forman pequeños grupos, 3, 4 personas, se les pide que redacten un ensayo argumentativo. Ojo, que el ensayo argumentativo es distinto a un marco teórico, ¿vale? Pero sí puede servir para que el alumno se vaya acercando a lo que es la argumentación científica, ¿vale? Es mucho más subjetivo, mucho más personal, pero también es de utilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué le decimos? Miren, redacten un ensayo que contenga introducción, una tesis que van a defender, mínimo 3 argumentos que estén bien respaldados y una conclusión. Pero cada integrante debe redactar su parte de forma aislada, o sea, los demás compañeros no saben lo que está haciendo. Y luego cuando intentan unir las piezas, que deberían unirlas en ese orden, introducción, tesis, etcétera, se van a dar cuenta porque van a ir viendo qué ajustes tienen que hacer para que el texto quede bien estructurado y tenga una lógica argumentativa. Este también a los alumnos les gusta. ¿En qué nos debemos fijar cuando trabajamos este tema en clases? Mira, les comentaba a los directores y mentores que estoy preparando una rúbrica que pretendo presentar en una actividad de la NEP que hay en octubre, que no me acuerdo el nombre, pero que lo estoy trabajando para una rúbrica para poder evaluar la escritura académica. Entonces, estos son algunos de los elementos que he incorporado por el momento, pero todavía me falta darle una vuelta, quitar, incluir, ¿vale? Esto como muy general. ¿En qué nos debemos fijar? ¿Qué podemos decirle al alumno incluso cuando él se haga una autoevaluación? ¿En qué te tienes que fijar para ver si estás escribiendo adecuadamente? La calidad de la argumentación, la coherencia y la cohesión, la estructura del texto, introducción, desarrollo, conclusión, el uso de fuentes y la referenciación, ¿verdad? Porque no se trata de decir mi opinión eternamente, sino que tengo que darle un respaldo bibliográfico, el uso del lenguaje formal, que a veces el estudiante lo pierde, incluso en exposiciones orales, hay que estar siempre pendiente que el alumno no se vaya a lo coloquial, y los aspectos gramaticales, ¿vale? He encontrado una rúbrica para evaluar la escritura de un ensayo. Ojo, un ensayo que no es lo mismo que un artículo, que no es lo mismo que un marco teórico, ¿vale? Que no es lo mismo que una tesis. Pero me pareció muy interesante porque creo que puede ser de utilidad. Miren, se las muestro que está, espera, te voy a cerrar esto acá. Miren, este link está acá en el PPT. Rúbrica de evaluación de la expresión escrita en ensayo. ¿Cuáles son los aspectos evaluados en la primera columna? Y luego, ¿verdad? Los indicadores de desempeño. Completamente logrado, parcialmente, necesita reforzarse. ¿Por qué me gustó este instrumento? Porque en el aspecto evaluable pone preguntas, por ejemplo, aspectos formales, ortografía. ¿Hay errores de ortografía literal? ¿Hay errores de acentuación? ¿Hay errores en la escritura? Creo que las preguntas ayudan cuando estamos haciendo una evaluación. Y luego, si pueden ver, incluye los contenidos del escrito, la organización del texto. ¿Existe un tema claro y preciso? Después se va a la introducción. ¿Están presentes tales elementos en la introducción?
desarrollo, conclusión y todo con preguntas que van reforzando en qué consiste cada uno de estos ítems. ¿Vale? Entonces, se los dejo ahí el link, es un trabajo publicado, por lo tanto lo pueden citar, lo pueden ocupar las veces que quieran. En el caso de que estén evaluando, por ejemplo, un ensayo, que tal vez no lo hacen en todas las asignaturas, pero sí habrá alguna que le puede servir. Vale, vuelvo al PPT. Espérate, déjame cerrar, porque como tengo tantas web abiertas, voy a ir cerrando para que se me vaya a descongestionar. Vale, seguimos. Ahora vamos a pasar a lo que es la forma de comunicar la investigación en distintas maneras. La ponencia, por ejemplo, es una de ellas. Tal vez algunos de ustedes a fin de año van a participar en esta actividad que me comentó don Víctor, donde van a comunicar los resultados tal vez de algo que han hecho con los estudiantes, tal vez con el apoyo de los estudiantes, no lo sé. Pero supongamos que está esa actividad u otra. También les puede servir para dar sugerencias a los estudiantes de cómo abordar una ponencia. O el día de mañana ustedes quieran ir a un seminario, un congreso, a contar lo que están haciendo en investigación formativa. Lo primero es cómo organizo la ponencia, porque la ponencia es oral. Es cierto que hay congresos que, además de lo oral, te piden un texto que después se publica en un libro de actas o en un libro de resúmenes, pero me estoy poniendo en el escenario de una ponencia oral. ¿Cómo la organizo? Parece obvio que debe tener introducción, desarrollo y conclusiones, pero les digo por experiencia que a veces esto se queda un poco perdido. Incluso en eventos donde hay personas con un postdoctorado que tú dices, vamos, esta gente es una eminencia, hay errores en este tipo. Entonces, es importante tener clara la estructura. En una ponencia oral que me dan un tiempo limitado, debo estructurarlo adecuadamente. Debo tener una introducción de qué voy a hablar, con qué objetivo, explicarle al auditorio, mira, esto se trata de tal tema y el objetivo que persigue esta comunicación es este. Luego el desarrollo, ahí tengo que entrar con mayor profundidad y mayor, digamos, explicación cuál es el tema que estoy abordando. Y finalmente debo dar conclusiones, una síntesis, cómo se proyecta este tema, cuáles son sus limitaciones, etc. ¿Cuál es el problema que sucede? Que esta estructura a veces, ¿sabes en qué se pierde? Que lo he visto esto en estudiantes y lo he visto en gente muy top con currículum brillante, pero que igual se le pierde el foco. Que la introducción que la llenan de marco teórico ocupa casi todo el tiempo. Entonces, le dan 15 minutos y ocupa 10 en el marco teórico. Entonces, cuando tiene que explicar, supongamos que es una investigación, la parte metodológica o los resultados, que debería ser lo más importante, los resultados, ya no queda tiempo. Hoy estuve en las defensas de trabajo de fin de máster del máster que yo dirijo aquí en España, y aunque yo les expliqué a los alumnos en todos los tonos, con un PPT, con una tutoría, este error que acabo de describir, igual incurren en ese error, ¿no? Están 10 minutos nombrando autores con unas diapositivas llenas de información, con una sobrecarga de iconos, cosas, imágenes, y tú dices, vale, pero ¿cuáles son los resultados de tu investigación? Eso es lo más importante en el caso de una investigación, los resultados. Ahora, si es algo teórico, lo que vamos a exponer, de todas formas, la parte teórica central con autores también debe ser sucinta, debe ser breve. Y la pregunta frecuente que le pueden hacer sus propios estudiantes, ustedes tendrán su opinión, ¿cuántas diapositivas preparo? Si me dan 15 minutos, yo sugiero una diapositiva por minuto. Y si puedes tener 13 diapositivas, mejor, porque vas a hablar con calma y vas a explicar adecuadamente. Así que les dejo esta sugerencia para que la tengan en cuenta tanto para ustedes o para los estudiantes que ustedes tienen en sus aulas. Ahora, es muy importante en la comunicación oral, cuando hacemos una ponencia, cuidar dos grandes ámbitos. Lo primero, la comunicación oral, y lo segundo, la calidad de nuestro material de apoyo. En la comunicación oral, los elementos no verbales, los gestos, la postura corporal, el contacto visual, el movimiento escénico, esto en caso de una actividad presencial se nota mucho. También tenemos elementos paraverbales, el tono de la voz, la velocidad, el volumen, la articulación, la pronunciación. Ustedes como son profesores, por supuesto que lo tienen bastante incorporado, pero para los estudiantes que tenemos, cuando les estemos dando las instrucciones de sus actividades orales, démosles hincapié en estos elementos. A veces asumimos que el estudiante llega al centro de formación o universidad y ya sabe hablar en público, que se maneja muy bien, porque si entró allí es porque sabe.
pero la realidad no es tan así. Entonces, repasemos estos elementos para que el estudiante aprenda a hacerlo bien, de manera que luego en el ejercicio de la profesión ya esté más suelto, ya maneje mejor su voz, ya aprenda a manejar sus gestos. Ya sabemos que hay estudiantes que son muy exagerados al principio, otros hablan muy bajito, y luego van puliéndose para ya a través de las prácticas ir mejorando. Y la formalidad en el lenguaje, nosotros como maestros ya lo tenemos más incorporado, pero los estudiantes sí que de repente se les sale alguna palabrita, algún coloquial. Es importante cuidar la formalidad en el lenguaje, en una exposición oral, al igual como en la escrita, pero en la oral no tienes tiempo de enmendarlo, no tienes tiempo de borrar. Tú en lo escrito escribes una tontería y lo borras, ¿no? Pero en lo oral, no, en lo oral ya lo dijiste, entonces hay que pensarlo muy bien. Y luego, la calidad del material de apoyo, tal como les dije anteriormente, en los chicos que tuve hoy en mi título, a pesar, les reitero que les expliqué que yo soy la profesora de la asignatura de trabajo fin de máster, y les expliqué muchísimo, chicos, los papeté con poca información, solo palabras, solo esquemas, y luego ustedes lo explican, pero cuesta incorporar. El material de apoyo, sea PPT, sea algo más tecnológico como Genial y Canva u otras herramientas online, debe tener cuidado en no sobrecargar la información, cuidar la tipografía. ¿Has visto que a veces los estudiantes o incluso nosotros mismos queremos poner una letra muy creativa, pero que no se entiende nada? Evitar la sobrecarga de recursos visuales, pulir la ortografía puntual, la ortografía literal, la ortografía acentual. De hecho, me disculpo porque en la diapositiva 2 falta un tilde en la palabra póster y la pasé rápido para que no se dieran cuenta, pero algunos seguro que la vieron. Luego lo cambio para cuando se la envía a la organización, ¿vale? Es muy importante revisar esos aspectos. A veces se nos pasa algún detallito, ok, pero que por lo menos el 99% esté totalmente pulido. Ahora, cuidado con Genial y Canva, yo creo que ustedes lo han visto con los estudiantes, que a veces falla, a veces se cae, a veces está muy sobrecargado. Hay que ir viendo también, pero tampoco nos podemos cerrar al ingreso de la tecnología en nuestra aula y que son herramientas realmente interesantes y que te hacen cosas bastante lúdicas y didácticas y que también obviamente tenemos que abrirles la puerta a nuestra sala, ¿no? Y no quedarnos para siempre con el PPT. Ahora vamos a lo que es el artículo de investigación, ¿vale? Ya vimos lo que es la ponencia y ahora vamos al artículo. El artículo es la forma más habitual de comunicar la investigación en la actualidad, ¿vale? Lo que son los libros, los capítulos de libros también están, pero el que es más importante actualmente es el artículo. Ahora, ¿dónde se publican los artículos? Yo cuando a veces le explico a personas de mi familia dónde se publican los artículos, a veces piensan que se publican en las revistas que venden en el kiosco. Entonces, cuesta un poco explicar que estos artículos se publican en revistas especializadas, pertenecen al mundo académico. Entonces, es importante de saber que es así. Es un poco decepcionante por una parte porque nos gustaría que tal vez estuviese más al alcance de todo el mundo, porque muchas revistas se encuentran indexadas en bases de datos que tienen ciertas restricciones. Por ejemplo, Web of Science o Scopus, si no tienes una cuenta, no puedes ingresar. Entonces, por ejemplo, las universidades tienen acceso. Tú tienes acceso si estás en una universidad, pero si tú estás en tu casa y no tienes acceso, no puedes entrar a esa base de datos. Entonces, claro, están publicados, pero no están para todo el mundo. Ahora, ¿qué significa que una revista sea indexada? Porque esa palabra se ocupa mucho. Si es indexada o no es indexada la revista, quiere decir que está incluida en una o más bases de datos. ¿Cuáles son las más famosas? Tal como les decía, el Web of Science, que aquí en España es muy importante, el JCR, Journal Citation Reports. Luego tenemos el Scopus. También en América Latina tenemos Latindex y Cielo, que son las más conocidas. También tenemos ERIC, también tenemos Dialnet. O sea, existen muchas otras, pero aquí les menciono las dos más importantes aquí en Europa y las dos más importantes en América Latina. Ahora, en América Latina también se busca que se publiquen los artículos en Scopus y en Web of Science, pero si nos publican en Cielo, también lo consideramos algo valioso. ¿Vale? Esto lo estoy describiendo desde el punto de vista del investigador o investigadora, ¿no? Que esto de publicar en revistas indexadas está entre sus prioridades, ya que está dentro de los propósitos de su trabajo. No debería ser lo único, pero sí que es importante. ¿Qué otra cosa es importante en un artículo de investigación? Si esa revista está en algún cuartil. El cuartil es la posición de esa revista en relación a todas las de su área. Entonces, si ustedes escuchan que una revista es Q1, es que es de lo más top. Q4 también, solo que es un poquito más baja.
Si no tiene cuartil, ya tal vez está en otra categoría, tal vez no está tan bien posicionada, ¿vale? Este lenguaje se hace un poco complejo para nosotros como personas investigadoras también, porque siempre tenemos que estar publicando en revistas indexadas, tenemos que estar fijándonos en el cuartil. Es un poco un círculo, ¿verdad?, de producción, de producción, de producción y de poca transferencia o divulgación a la sociedad, al profesorado, etcétera. Pero bueno, esa es una opinión mía. Seguimos. Les voy a mostrar algunas revistas del contexto iberoamericano, ¿vale? Para ir viendo más o menos de qué se publica. Esto es en general, tal vez entre los propósitos que ustedes tienen no está necesariamente publicar, pero puede haber alguien que sí, que a través de esta apertura a la investigación formativa tal vez quieran publicar algo entre compañeros, tal vez quieran publicar algo incluso con los mismos estudiantes. Entonces les voy a mostrar algunas revistas. Miren, esta revista que se llama Educación 21, que es de aquí de España, como pueden ver es Q1, o sea, está en lo más alto de los cuartiles. ¿Vale? Es súper difícil publicar aquí. Yo tengo uno, estoy muy orgullosa de haber publicado aquí, pero tengo siempre ese conflicto. Estoy orgullosa porque tiene una gran indexación, pero ¿quién ha leído mi artículo? Siempre yo me hago esa pregunta porque me interesa también que lean lo que uno escribe, ¿no? Miren, como pueden ver, algunos temas. Este es el último número: igualdad de género, formación digital en los programas de iniciación docente, orientación universitaria vinculada a la diversidad, o sea, todo tipo de temas. Esta es una revista que publica en español y en inglés y tiene altos estándares de, digamos, calidad y es complejo publicar aquí. Esta es una revista de esas duras. Ahora me voy a una revista que es una revista chilena que está indexada en Cielo y que me interesó mostrárselas porque tiene distintas categorías o distintas, perdón, secciones. O sea, tiene una sección de investigación, que es la que les estoy mostrando ahora, pero también tiene una sección de estudios y debates pedagógicos que da una apertura a otro tipo de trabajos y también tiene experiencias pedagógicas. Por ejemplo, que tal vez a alguno de ustedes le puede interesar en caso de que quiera más adelante tal vez publicar una experiencia pedagógica que ha tenido en relación a investigación formativa, se las dejo como antecedente. Ojo que hay más, solo estoy mostrando 3 revistas, ¿vale? Y la otra que les quería mostrar es la revista Márgenes, que también me gusta mucho, que es una revista española que no tiene grandes indexaciones, pero tiene una mirada muy crítica de la educación y también tiene bastantes secciones. Por ejemplo, tiene una sección de estudios y ensayos, o sea, puedes enviar un ensayo también. Tiene la sección de investigaciones que son ya empíricas, un poco más duras, y también tiene experiencias. Miren, el desafío de escribir la tesis de posgrado, interesante. Y también tiene una sección para estudiantes. Es por eso que se las quise compartir, porque me parece valioso que haya revistas que salgan de lo tradicional y que sea solo investigación dura, más en el contexto de Uruguay, que se está abriendo al tema de la investigación formativa, que tiene un enfoque, ¿verdad?, mucho más flexible que la investigación educativa tradicional. Vale, cierro las páginas y vuelvo al PPT. ¿Cuál es la estructura de un artículo de investigación? La estructura tradicional, con algunos matices de acuerdo a los distintos autores, es el título, luego tiene un resumen, título y resumen. En caso de revistas, te piden en inglés y en español, y otras revistas te lo piden en portugués, o te lo piden en catalán, dependiendo. Pero generalmente el artículo siempre va a tener inglés y español. Título, resumen. Una introducción, que algunos autores hablan de introducción a secas, otros hablan de introducción y marco teórico, otros hablan de antecedentes, etcétera. Metodología, dentro de la metodología van los objetivos, general, específicos, en caso de haber hipótesis también va en metodología, los resultados, discusión y conclusiones y las referencias. En las referencias he puesto ese asterisco porque es muy importante diferenciar las referencias de la bibliografía. Hace poco tuvimos un simposio de investigación en educación aquí en la universidad donde yo trabajo. Yo he sido la directora del evento, por lo tanto he leído prácticamente todos los trabajos que llegaron y este es un tema que todavía no está bien incorporado y hay mucha confusión, ¿vale? Puede ser confusión por culpa de cualquier factor, ¿eh? Puede ser un factor humano, no me enseñaron eso en el máster, no me lo enseñaron en el grado, no me lo enseñaron en el doctorado, no me lo enseñaron nunca. Pero es un error constante con gente que incluso ya tiene postdoctorado que no lo hace adecuadamente. Por eso se lo explico. La bibliografía son todas las obras consultadas durante, ¿verdad?, la creación de este texto,
con independencia de si las he citado o no. O sea, todo lo que yo leí, todo lo que yo consulté es la bibliografía. En cambio, las referencias son las obras que yo he citado en el texto, las que he nombrado sus autores arriba en mi texto, los tengo que nombrar abajo en el listado de referencias. En educación se ocupa, ¿verdad?, la normativa APA, por lo general, arriba el autor y el año, y abajo todo el detalle, autoría, año, nombre, revista, etcétera. ¿Vale? Importante este detalle que tal vez para algunos de ustedes era algo que ya sabían, tal vez para otros no, pero es importante aclararlo de cara a lo que vamos a enseñar a nuestros estudiantes. Ahora, ¿por dónde empiezo el artículo? Voy a suponer que yo voy a hacer un artículo o voy a pedirle al alumno que haga un artículo. ¿Por dónde empiezo? ¿Vale? Debo seguir idealmente la misma estructura que se indicó en la diapositiva anterior, o sea, esta. Ahora, ¿qué sugiero yo? Avanzar en ese orden, sin saltarse las etapas. A ver, el título y el resumen, hay personas que lo escriben al final y es válido, porque al final ya tienes muy clara la información, por lo tanto el resumen te sale rápido. Y el título también. Yo generalmente escribo un título tentativo al principio y luego de escribirlo todo, algunas veces hago cambios. Pero lo que es introducción, metodología, resultado, discusión y conclusiones, idealmente hacerlo en ese orden. ¿Por qué? Hay personas que empiezan por la metodología, o sea, empiezan, perdón, con la recogida de información. O sea, mira, quiero entrevistar a 20 profesores, ya, pero el marco teórico lo dejo para después, porque justo tengo la posibilidad de entrevistarlos. Vale, los entrevisto, analizo los datos, pero si no tengo el marco teórico, falta algo, porque es importante tener clara la teoría al momento de que analizo los datos que he recogido. Ahora, si ha sido una cosa excepcional, que justo esos 20 profesores estaban ahí para mí, bueno, no pasa nada, los entrevistas. Pero para analizar esa información, ideal que tú hayas ya escrito tu marco teórico. ¿Vale? Con los estudiantes, si lo van a trabajar, por ejemplo, un mini artículo ficticio, no sé, tal vez al final, cuando hagan las tesis de grado, después se va a convertir en un artículo. Hay muchas universidades, centros de formación que el trabajo final lo están convirtiendo en un artículo, incluso en estudiantes de grado. Eh, si es que esto llega a suceder en ustedes, ideal que les digan, oye, anda paso por paso, porque el marco teórico es esencial. Yo diría que, aunque sea latero, aunque sea pesado, es la piedra angular de lo que viene después. ¿Vale? Y otro consejo importante, no dejar las referencias para el final, ¿vale? Porque cuando tienes muchos autores y autoras que has nombrado en tu texto y dices, no, esto lo hago al final, no, después las hago, se genera un problema. ¿Alguna sugerencia? Existen gestores bibliográficos. En esta sesión no me da tiempo, pero existen, por ejemplo, Zotero, EndNote, Mendeley, hay algunos de uso gratuito, que tú vas guardando allí los archivos, todos los PDF de los artículos que te interesan para escribir tu marco teórico, tu tesis, lo que sea, y vas guardando la cita o la referencia. Entonces después tú la copias y la pegas, incluso con unos botones, te aparece automáticamente en tu documento. Genial. Obviamente hay que corregir algunos detalles porque no hay ningún gestor perfecto, pero sirve. Otro consejo para las referencias. Hay un truco que es del Google Académico, también llamado Scholar, que también puedes ocupar la opción citar y copias y pegas donde dice APA. Pero generalmente hay errores. El primer error es que idealmente el nombre de la revista debe estar con mayúscula inicial, que es un nombre propio. Entonces aquí la palabra educación debería ir con una mayúscula. Y lo otro es que no tienen el DOI. ¿Qué es el DOI? El DOI es un identificador virtual que tienen los artículos ahora. O sea, hace 5, 8 años ya aparecieron los DOI. Y este truco no incluye el DOI. Entonces, ¿qué les recomiendo? Pinchar dentro y corroborar. Miren, les voy a mostrar. Vamos a entrar al Google Académico. Perdón, esto es de mi trabajo. Acá. Miren, si yo pongo investigación formativa sin nada más, me aparecen 165.000 resultados. Yo lo puedo filtrar, ¿vale? Voy a poner solamente de los últimos 10 años, de 2014 al 2024, ¿vale? Ya se me redujo a 91.700 resultados. Voy a suponer que me gustó este trabajo, que es de Espinosa Freire, que de hecho es un autor bastante citado, yo creo que yo también lo he citado en estas conferencias, y yo quiero citar este trabajo. Pincho la opción citar y ven, me aparece APA, me aparece ISO y EMLA, que son otras maneras de citar, que APA no es lo único que existe.
yo lo copio y lo pego en mi trabajo, pero aquí hay un detalle, no está el DOI. Voy a ver si el trabajo tiene DOI. Voy, lo pincho. APA ahora exige el DOI. A ver, ¿tiene DOI o no tiene DOI? No tiene, porque el DOI aparece generalmente aquí arriba. Pero ojo, APA, si no tienes DOI, te pide el link. Y ojo, que ya cambió eso de recuperado de, eso ya no existe. Entonces yo copio el enlace directamente, ¿vale? Por eso, la sugerencia está muy bien, sirve bastante, pero no olvidemos que debemos tener el DOI. Miren aquí, también me sirve, pero voy a pinchar que quiero buscar alguno que tenga DOI. Este tampoco. A ver, este, la investigación formativa, abstract. Aquí está, ah, no, nada. Bueno, ya les voy a mostrar un DOI, que es un número largo, ¿eh? No es nada del otro mundo, pero es un identificador virtual. Y si no hay DOI, hay que poner el link de dónde sacaste ese artículo. Vale, vuelvo al PPT. El título breve, por ejemplo, entre 8 y 15 palabras, no des tanta información. Un título adecuado, evaluación formativa en la educación superior, un estudio de caso. Título menos adecuado, evaluación formativa en la educación superior, un estudio de caso con estudiantes de la Universidad Metropolitana. No es necesario que pongas datos demográficos en el título. Piensa que tus lectores van a leer el resumen y van a leer tu trabajo. Esto cabe para todo trabajo, no solo para un artículo. El título tiene que ser sucinto, tiene que ser breve. No tengo que poner todo como que quiero poner todo, todo, todo. ¿Dónde fue? ¿En qué año? No, no es necesario. El resumen también es un ejercicio interesante para hacer con los estudiantes. O sea, después de haber leído algunos textos, decirle, a ver, hagamos un resumen. La capacidad de síntesis, ojo, cuesta, no es una habilidad tan fácil para lograr con nuestros chicos. Las revistas de investigación, para aquellos que les interesan las revistas, suelen pedir entre 150 y 250 palabras, ¿vale? En inglés, en español, en otros idiomas, etcétera. ¿Cómo se hace un resumen? En el caso de artículos empíricos, o sea, donde se haya recogido información, donde hayas hecho entrevistas, donde hayas aplicado un cuestionario, etcétera, se recomienda que tenga la estructura IMRC, introducción, metodología, resultados y conclusiones. Ahí les he marcado con colores. Por ejemplo, la introducción está con amarillo. Como pueden ver, este artículo dice, ah, miren, acá hay un DOI, acá abajo. Ese es el DOI, ese numerito. Y a esta referencia, ojo, le falta la cursiva en el nombre de la revista. Estudios sobre educación debería ir en cursiva. Vale, la introducción está en amarillo. La inteligencia emocional y el síndrome de burnout, los docentes, bla, bla, bla. Punto. Luego, en el color celeste o calipso, tenemos la metodología, donde tiene que estar sí o sí el objetivo. Esta investigación perseguía describir estos dos factores y la relación entre ambos con el profesorado. Se utilizó un diseño a quienes se le administró un cuestionario, o sea, cuál es la metodología, cuáles fueron los participantes. Luego, con color morado, los resultados arrojaron niveles medios en sintomatología de burnout, de inteligencia emocional, bla, bla, bla. Y en color verde, las conclusiones. Estos hallazgos permiten diseñar intervenciones que potencien la inteligencia emocional, ta. Esto es un resumen. Ojo que el resumen no es fácil, es por eso que les recomendaba tal vez avanzar en las demás etapas y al final llegar al resumen. Ahora vamos a otro tema complejo y polémico, introducción y o marco teórico. Tal como dije al principio, hay algunas personas autoras que lo dividen, otras personas no lo consideran. La verdad es que personalmente me gusta incluir la introducción y es por eso que también lo incluí con ustedes, que es distinta al marco teórico. ¿En qué sentido? Que la introducción me va a decir por qué surge este tema y de qué se trata esta investigación, con qué objetivo tiene. Y luego el marco teórico, obviamente me voy a centrar en todo lo que se ha escrito sobre mi tema antes que a mí se me ocurriera escribirlo. Porque hay muchas personas que erróneamente piensan que ellos tuvieron la idea primero, pero generalmente sobre el tema que yo elegí, ya otras personas han investigado. Y eso debe estar en mi marco teórico. Estructura sugerida para una introducción. Esto es optativo, ¿eh? Puede que algunos de ustedes prefieran irse directo al marco teórico. La introducción de un artículo o de una investigación cualquiera debería tener primero un párrafo que llame la atención del lector y que lo sitúe en el tema. Miren el ejemplo. Para nadie es sorpresa que en los últimos años el interés por publicar
Ya la expresión para nadie es sorpresa, aunque suene un poco coloquial, te llama la atención. Ese primer párrafo debe situarte en el tema. ¿Cuál es el tema? La publicación en revistas indexadas y los distintos actores involucrados en ese proceso. Segundo párrafo, el territorio. ¿Dónde se ubica esta investigación? Algo breve, con alguna referencia. No como que pareciera que yo opino esto, sino que tiene que haber algún autor o autora. Y aquí lo explico. Los autores destacan que la comunicación científica se expresa en artículos y que ha acaparado la atención casi de toda el área, lo que son los artículos, ya han sido relegados otros géneros y dan una estadística. Reportan que el 70% de los textos, el 30% corresponde, o sea, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el territorio? ¿Cuál es el tema? Luego, el párrafo número 3 debería decir el vacío, o sea, ¿qué voy a abordar yo? ¿Cuál va a ser mi aportación? ¿Será que este tema ha sido investigado en otros países y en el mío no? ¿O en otros contextos y en el mío no? O sea, tengo que decir por qué es importante que yo voy a publicar este tema. Hay personas que consideran que esto que yo estoy explicando es la justificación de la investigación, ¿vale? Que también es válido. Por mi parte, me gusta más nombrarla como introducción. Y aquí dicen que el vacío es que el género editorial ha sido relegado del campo de estudio y por ello ellos en esta investigación van a trabajar el género editorial. O sea, aquí dicen cuál es el vacío, qué es lo que dentro de todo este tema no ha sido abordado con profundidad, por lo tanto ellos sí lo van a abordar con profundidad. Y finalmente, en el cuarto párrafo, ¿cuál es el objetivo? Si tienes varios, mencionas solo el general y la estructura que va a tener. En este contexto, el objetivo de esta investigación es identificar ta. Para ello, en primer lugar, se presenta una discusión teórica, luego se presenta esto y luego esto. Ojo, que estos autores hablan en primera persona, que fue algo que yo también comenté en la sesión de julio. Yo soy más partidaria de la forma impersonal, pero sí que vemos trabajos que usan la primera persona y que están publicados y que no es ningún pecado, pero mi sugerencia siempre va más por el lado de la forma impersonal. Marco teórico. Esto es muy importante de que ustedes como formadores lo tengan súper claro. Básicamente responde a qué se ha escrito con anterioridad sobre este tema. Y les dejo una sugerencia con la cual pueden trabajar con los estudiantes que se divide en tres. ¿Por qué? Porque los chicos cuando estamos trabajando con ellos se sienten un poco confundidos porque van leyendo información, pero dicen, uno, no la saben clasificar, por ahí va la sugerencia de las fichas que les hice al principio, y lo otro es que es mucha y cómo la organizan. Vale, ¿qué les sugiero para un marco teórico? Primero, definiciones teóricas, o sea, antecedentes conceptuales. Supongamos que los alumnos mm, eligieron un grupo de su clase, eligió investigar, digamos, el espectro autista con sus comorbilidades, o sea, todo lo asociado al espectro autista con otras condiciones, déficit atencional, en estudiantes de educación primaria, por ejemplo, y que quieren hacer una investigación-acción. Me lo estoy inventando. En la definición teórica tiene que estar qué es espectro autista, qué es como comorbilidad, qué son las otras condiciones que acabo de mencionar. O sea, hay muchos trabajos que tienen que haber definiciones. Por ejemplo, investigación, o sea, evaluación, no sé cuánto. Ya, ¿qué es la evaluación? ¿Qué es evaluar? A eso se refiere definiciones teóricas. Una vez que ya hice esa definición, paso a la parte más contundente, que son los resultados de investigaciones empíricas previas. O sea, de lo que se ha escrito sobre mi tema, pero no teórico, sino de lo que se ha escrito a nivel empírico, o sea, de personas que han recogido información empírica sobre mi tema. Entonces aquí yo voy a decir, mira, Juanito en el 90 hizo una investigación donde los resultados fueron estos. Posteriormente, en el 2000, estos autores recogen ta. Lo estoy explicando de forma cronológica, aunque no es la única manera de hacerlo, pero podría servir. Tengo que aquí poner todo lo que se ha escrito sobre mi tema. Y en tercer lugar, tengo algunos aspectos legislativos, tal como dije al principio cuando comenté la sugerencia de la autora Santana, por ejemplo, mencionar las leyes de inclusión educativa en Uruguay si mi tema tiene que ver con los estudiantes con necesidades educativas especiales, por ejemplo. Yo voy a tener que nombrar en mi marco teórico aspectos legales, aspectos normativos. ¿Qué dice la ley en Uruguay respecto a la inclusión, respecto a los proyectos de integración? No sé, me lo estoy inventando. Esta es una estructura sugerida.
Pueden encontrar en la literatura personas autoras que digan otra cosa, pero es una sugerencia para trabajar el marco teórico. Definiciones, investigaciones empíricas, aspectos legislativos o normativos. Ahora, ¿de dónde saco información para escribir mi marco teórico? ¿Cuáles van a ser mis fuentes de información? Mi sugerencia, la prioridad a los artículos de investigación, teóricos o empíricos, independiente de las críticas que reciben, actualmente son la manera de comunicar la ciencia que está, digamos, más validado a nivel de la comunidad científica. Luego, libros, capítulos de libros y cuidado con las actas de congresos que también se publican, porque los congresos no suelen tener la misma rigurosidad de un artículo. En los artículos de investigación, queridos profesores, existe un proceso de evaluación por pares. O sea, tú mandas el artículo a la revista y no es como, ah, mira, me gustó, te lo publico. No, dos personas de forma anónima, tú no sabes quiénes son y ellos no saben quién eres tú, evalúan tu artículo y te mandan la evaluación. Ojo, que esa evaluación a veces se hace un tanto dura. Cuando te rechazan el artículo, si alguno de ustedes tiene eso en su meta, no se desanimen porque es muy normal que te lo rechacen. A mí me rechazaron hace poco uno, que tuve muy mala suerte porque estuve a punto de que me lo aceptaran y nada, yo sigo adelante con mi vida porque así es este camino, pero sí, ese proceso a veces es un poco desmotivante, pero lo interesante, lo que hay detrás es que se busca que sea un proceso riguroso y objetivo. Entonces, lo que se publica no es todo lo que llega. De hecho, muchas revistas muy top tienen un 90% de rechazo. O sea, aceptan solo el 10%, ¿vale? Independiente de que nuestra meta no sea una revista indexada, de todas maneras debemos tener la mayor rigurosidad posible y transmitir eso a nuestros estudiantes respecto a qué fuentes de información consultar y mostrarles también bases de datos. Podemos partir por Google Académico y luego ir a otras que voy a mostrar a continuación. Y ahora, ¿dónde busco información? Tal como les decía, idealmente en bases de datos o repositorios como los que ya mencioné, Web of Science, Scopus, Cielo, Latindex, ERIC, Google Académico, y puedo ir guardando la información a través de los gestores bibliográficos. Y ojo que también cada uno de estas bases de datos también tiene una pestaña de ir guardando la información. Por ejemplo, en Google Scholar, voy a volver a Scholar, voy a poner evaluación formativa. Vale, voy a suponer que me interesó este artículo, dificultades para implementar la evaluación formativa, revisión de literatura. Yo lo puedo guardar con esa estrellita que está ahí y puedo crear una carpeta. Por ejemplo, voy a crear una carpeta que se llame evaluación. Ahí ya tenía una. Ah, perdón, evaluación 2. Hecho. Entonces, cuando yo guarde otro, por ejemplo, este también me interesó, me pareció un artículo importante, interesante, pincho la estrellita y me va a llevar aquí. Y yo digo, ah, mira, lo voy a guardar en esta carpeta. Entonces después yo voy a mi carpeta y veo todos los artículos que guardé. Vale, vuelvo al PPT, pero antes voy a cerrar acá. Vale, vuelvo al PPT. Después, los operadores booleanos es un tema que da para otra sesión, no me da tiempo, pero no quise no incluirlos. Los operadores booleanos son, ¿verdad?, estrategias que me ayudan para hacer una búsqueda más rigurosa o más profunda de la información, que se basa en and, or, and not y en signos, ¿no? Más, menos, para yo buscar información. Por ejemplo, investigación and formativa. Me va a buscar los documentos que contengan las dos palabras. Si yo pongo investigación or formativa, me va a buscar los documentos que contengan una de las dos, la otra o las dos. O sea, estos operadores me ayudan a que cuando yo esté buscando la información, vaya de manera más específica a lo que a mí me interesa. ¿Vale? Esto da para un taller, espero que lo comentaba en la sesión que tuve con los directores y mentores, que sería interesante que también se aprendiera a usar los operadores booleanos. Laura, tal vez lo pueden hacer con ustedes mismos, que ustedes hacen talleres entre ustedes, que se puede trabajar, porque eso la verdad es que ayuda muchísimo a buscar la información. Algunos buscadores, tenemos buscadores de libre acceso, Cielo, Latindex, Scholar, tal como les decía anteriormente, acá tenemos Latindex, puedo buscar por artículo, puedo buscar por tema. A ver, competencias digitales docentes en Latindex, que es de América Latina. Vale, mire. Que estoy buscando por revista, vale. Artículos, perdón, acá. Estaba buscando en el directorio de revistas. Mire, me lleva a todos estos artículos, ¿ves? Estos son artículos principalmente de América Latina, ¿vale?
Si yo pincho directorio o catálogo 2.0, me lleva a revistas. También puedo buscar revistas acá. También tengo Cielo. Cielo, bueno, Cielo existe en todos estos países, ¿vale? También puedes buscar artículos aquí, competencias digitales docentes. También me hace una búsqueda y también puedo filtrar, ¿vale? Es muy importante aprender a ocupar los filtros también. También es interesante acercarse paulatinamente a eso. Por ejemplo, voy a marcar algunos años, C, filtrar, y me va a llevar solo a los de esos años, ¿vale? Y ahora les voy a mostrar unas herramientas de inteligencia artificial bastante interesantes. Acá en la diapositiva les pongo estas 5, que son Wizard Rabbit, Chat PDF, Incitaful, Elicit y Consensus. Les voy a mostrar algunas de estas 5 porque no me da tiempo de entrar a todas. Por ejemplo, voy a entrar a Wizard Rabbit, que a mí la verdad es que me gusta bastante. En esta herramienta busco un artículo, ¿vale? Yo aquí tengo varios, como pueden ver acá, artículos útiles, tengo 3. Supongamos que yo me interesa este, ¿vale? Lo marco. Esta herramienta me lleva al artículo, generalmente me da un resumen y en la mayoría de los casos me permite acceder al PDF. ¿Qué puedo hacer en Research Rabbit? Puedo ver los trabajos similares, por ejemplo, Similar Work. Si yo pincho esa opción, me aparece un listado de trabajos relacionados con ese artículo. Entonces, a partir de un artículo potente, muy citado, que está en una buena revista, puedo llegar a otros artículos relacionados que me van a servir para construir mi marco teórico. Como pueden ver, esto me llevó a toda esta red. Y aquí en el listado puedo pinchar la opción Abstract y puedo ir viendo inmediatamente la abstract del artículo, ¿vale? Tiene más opciones, ¿vale? Pero yo lo que más uso es ese, el Similar Work, porque me ayuda a ver qué otros trabajos están relacionados con ese artículo y que yo puedo citar o que puedo incluir en mi marco teórico para que quede más robusto. Vale, esa sería Research Rabbit, que te haces una cuenta y tienes un acceso gratuito con algunas funciones. Obviamente hay un acceso beta que puedes tener más funciones. Vamos a Chat PDF. Chat PDF, ojo con Chat PDF. Lo recomiendo, pero hasta ahí, hasta un límite. ¿Por qué? Porque también tiene errores. Como toda herramienta de inteligencia artificial, hay que ocupar un criterio del ser humano. Sucede que cuando tú le haces una pregunta a un PDF y él te da una respuesta, y claro, obviamente al ser automático, al ser un bot y todo eso, de repente te da unas respuestas que tú dices, como hay veces en que te da una respuesta estupenda. Entonces, yo cargué este PDF, transferencia de la formación pedagógica a las prácticas de enseñanza, y yo le hago una pregunta al PDF. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo principal de este trabajo? Vale. Ojo, la opción gratuita te permite cargar, creo que 10 PDF al día. Mira, y me da una respuesta. El objetivo del trabajo es investigar y evaluar la incidencia, se busca identificar, tu. Bien, ahora, si yo voy a trabajar esto con los estudiantes y me dice que el objetivo principal es investigar, yo inmediatamente les voy a decir, chicos, pero ojo con ese verbo, porque investigar es un proceso inherente a la investigación, forma parte de la investigación, por lo tanto, investigar no es el verbo más adecuado. O sea, ocupemos también nosotros nuestro criterio. Y luego les voy a mostrar consensus, que también me gusta, pero siempre con cuidado, porque a mí eso de que te entregue una respuesta muy hecha, muy hecha, muy hecha, con los alumnos ya sabe, te entra una desconfianza de lo que el alumno va a hacer. Nosotros que somos adultos podemos tener, digamos, un criterio un poco más formado, pero si al alumno le entregas la respuesta hecha, vamos, copia y pega. ¿Qué es la investigación educativa? Si yo le pregunto a Consensus, Consensus trabaja con preguntas. Me da una respuesta, miren, me hace hasta una introducción y luego entre acá en este círculo me va poniendo la referencia, ¿ven? ¿Qué autor o autora ha sido utilizada para este parafraseo de aquí? Yo esto lo ignoro, no lo tomo muy en cuenta. Generalmente me voy acá, me voy a la fuente original directa. Por ejemplo, aquí, estos autores dicen la investigación educativa involucra varios métodos, ta. Me salen varias definiciones. Si yo estoy buscando una definición, esto me puede ayudar. Este tipo de herramientas, ¿vale? Ok, vuelvo al PPT.
La continuación del marco teórico. ¿Cómo clasifico y cómo organizo la información? Antes les hablaba del gestor bibliográfico, que es un camino. Otro camino también es crear carpetas y subcarpetas donde vayas metiendo tus fichas. Por ejemplo, carpeta con artículos empíricos, carpeta, perdón, con artículos teóricos, carpeta de trabajo entre el 2000 y el 2015, carpeta de, etcétera, etcétera. Las fichas que ya les comentaba, que les pongo una captura de una ficha que tengo yo, que es mía, que como pueden ver tienen aportes del marco teórico, objetivo, metodología, resultado, etcétera. Pero algo que está en amarillo, que es interesante de recalcar, ninguna forma de clasificar va a reemplazar la lectura. Y esto es muy importante de transmitirlo a nuestros estudiantes. O sea, si no leemos, si nos basamos solo en chat PDF, que va directo a la pregunta, no nos vamos a apropiar del tema. Entonces, cuando estemos enfrentando la parte metodológica, nos va a faltar la herramienta teórica que, como les he dicho, es fundamental. Entonces, cuidado con chat PDF, tratemos de buscar, si se la enseñamos a los alumnos, tratemos de buscar la estrategia para que no se convierta, ¿verdad?, en el único mecanismo de que el alumno se apropie de la información. ¿Cómo organizo la información del marco teórico? Es muy difícil porque es mucha. Puedo seguir una estructura cronológica, puedo dividirlas por temas y subtemas. Mi sugerencia que hago siempre a mis alumnos es el índice general tentativo. ¿En qué consiste? Este es mi tema, genero un índice tentativo que luego va a ir cambiando, donde tengo temas y subtemas. Y a medida que voy escribiendo, obviamente le voy a ir a hacer cambios. Pero tengo que ir poniendo, por ejemplo, necesidad educativa especial en educación primaria. Vale, definición de necesidad educativa. Necesidad educativa en el contexto de Uruguay. Necesidad educativa en educación primaria. Artículos empíricos que abordan el tema. O sea, tiene que haber mi tema y los subtemas. Esto está extraído de mi tesis doctoral, solamente 2 capítulos, pero obviamente son más del marco teórico, pero esto es. Por ejemplo, si mi tema es la investigación educativa, tengo que decir qué es la investigación, cómo se define investigación educativa, cuáles son sus paradigmas, y repito que es un índice tentativo porque con el tiempo va cambiando. Sugerencia de cómo estructurar marco teórico, hágase un índice. Aquí les dejo una herramienta que es una conferencia que yo realicé en el 2023, que está pública porque está en Geniali, que se centra en la revisión de la literatura, los primeros pasos para buscar información, para seleccionar, para referenciar. Les dejo ese link que les puede servir. Está aquí, miren. Esta yo la hice hace un tiempo. Como pueden ver, explico. Ay, no, me equivoqué. Ah, sí, los pasos para buscar la información, más o menos algunos tutoriales de Mendeley, parecido a lo que vi hoy, pero si alguien lo quiere profundizar, les puede servir este herramienta, ¿vale? Que es una presentación de Geniali. Vale. Seguimos. La metodología, porque ya vimos marco teórico, pasamos a la siguiente etapa. Objetivo e hipótesis, y la hipótesis solo en caso de que estas últimas sean pertinentes, sabemos que pertenecen más al paradigma cuantitativo, pero la metodología sí o sí debe especificar objetivo sí o sí. Luego el enfoque metodológico. ¿Qué es esta investigación? ¿Es cualitativa, es cuantitativa o es mixta? Lo debo decir, lo debo declarar de forma explícita. Luego, ¿qué instrumentos voy a usar? Un cuestionario, una encuesta, una pauta de observación. Luego, ¿cuáles son los participantes? ¿Cuál es la muestra? ¿Cuáles procedimientos éticos se han seguido? ¿Cuántos son? Vale, se van a entrevistar a 25 profesores, se han seleccionado con un muestreo no probabilístico, se les ha pasado un consentimiento informado para que acepten participar, etcétera. Y el análisis de los datos, que es algo olvidado por muchas personas, que hay que decirlo, hay que decir cómo lo analicé. Hay personas que agarran un software y que consideran que teniendo el software ya listo. No, es importante decir, mira, luego me estoy poniendo en el plano de un estudio cualitativo. Luego de transcribir las entrevistas, se procedió a realizar una codificación inicial por medio del razonamiento inductivo, luego se jerarquizaron los códigos. O sea, ¿cómo se hizo? Esto también es un fallo que he visto mucho en los chicos que defendieron sus trabajos hoy, como les comentaba anteriormente, que no explican cómo analizaron los datos, sino que se van directo a decir, lo hicimos en el software tanto y acá están las tablas. No, pues hay que explicar cómo. Algunos consejos metodológicos. Cuidado con el objetivo, hay que elegir el objetivo adecuado. No uses el verbo investigar, como ya dije anteriormente en un spoiler, porque investigar es una obviedad de la investigación. Obviamente estás investigando. Si vas a usar un cuestionario, intenta utilizar algo que ya exista
y esté idealmente validado y no crees tú un cuestionario desde cero, porque es difícil crear un cuestionario desde cero que tenga suficiente validez. Aquí les dejo algunos tips. Por ejemplo, si es un estudio descriptivo, si yo quiero describir la realidad, quiero caracterizar una realidad, ¿qué verbos puedo usar? Analizar, caracterizar, clasificar, comparar, describir, determinar, diferenciar, evaluar, etcétera. Y les dejo un ejemplo de un estudio descriptivo. Caracterizar el perfil investigativo de los docentes universitarios de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Es un ejemplo ficticio, pero es para explicar que también el objetivo va a depender del tipo de estudio. En este caso es un estudio descriptivo que va a tener ese tipo de verbos. No me da tiempo de ir explicando cada tipo de estudio, ¿vale? Solamente puse un ejemplo. Esto a partir en mi libro que publiqué este año lo trato de especificar un poquito más y de ahí saqué este ejemplo. Y los resultados, que lo marco y dice parte muy, muy importante, porque a veces, tal como les dije cuando expliqué la ponencia, a veces queda olvidado, si es la parte más importante. Los resultados son lo más importante y a veces ocupamos todo el tiempo en el marco teórico. Acá, en esta parte, debo decir qué hallazgos he obtenido luego de recoger y analizar la información, qué resultados alcancé y se deben exponer de forma lógica y organizada. En estudios cuantitativos se suelen presentar gráficos, ¿verdad? Se suelen presentar tablas acompañadas de breves textos. Y en estudios de naturaleza cualitativa se suelen presentar citas textuales de los participantes. Y esas citas textuales van precedidas por una pequeña interpretación por parte de las personas autoras, no van las citas solas, ¿vale? De eso se trata lo cualitativo, que tú puedes interpretar la información. Algunos errores frecuentes que vemos cuando se exponen los resultados. En los estudios cuantitativos, un error frecuente es poner los gráficos y las tablas sin ninguna explicación previa. O sea, se pone en la tabla, no sé, de alfa, de Cronbach, de no sé qué, o un gráfico de no sé cuánto, y no se pone nada. La idea es que sea, aunque sea breve, se diga. A continuación se exponen los resultados respecto a las diferencias significativas de tal y tal elemento en la tabla 1, por darte un ejemplo. No dejen la tabla solitaria, denle una breve explicación. Se entiende que en lo cuantitativo no sea tan bla bla, pero sí tiene que haber. Luego, en estudios cualitativos, un error frecuente es poner citas textuales de los participantes que han estado en una entrevista, en un focus group, que está muy bien, pero a veces las personas ponen la cita textual muy extensa y lo que han dicho los autores y autoras queda en segundo plano en un texto muy breve. Miren el ejemplo. Lo que está en negro es lo que dicen los autores y lo que está en rojo, perdón, es lo que dice la cita. No puede ser que la cita sea más extensa que la interpretación. La cita debe respaldar la interpretación de los autores. Esto en estudios cualitativos, repito. Aquí está mejor. ¿Ven? Algo que prevalece en las valoraciones del estudiantado es que identifican esta experiencia como algo prácticamente nuevo. Esto lo están diciendo los autores del trabajo. Señalan que lo que habían hecho anteriormente era escaso, que no lograba profundidad, bla, bla, bla. Uno de sus testimonios es el siguiente. O sea, la cita apoya la interpretación, pero no debe ser lo principal, debe ser lo secundario. Luego, las conclusiones, la estructura sugerida. ¿Por qué? Porque las conclusiones es típico que dicen, ya, pero ¿qué escribo en las conclusiones? Nosotros nos lo hemos preguntado y los estudiantes también. Aquí les tengo una sugerencia. En la literatura puede haber otras personas que digan otras cosas, pero esto es una sugerencia a partir de las lecturas, a partir de mi libro y de la experiencia. Primero, en las conclusiones puede haber una síntesis de los resultados, un pequeño resumen. Luego puede haber una discusión, que esta es una parte difícil de lograr, no es fácil, porque implica hacer dialogar tus resultados con los que han alcanzado otras personas en trabajos anteriores. Entonces yo tengo que comparar. Puede que yo investigué sobre competencias digitales y en los estudios de los años 2000 decían que este era un tema que venía para el 2040 y mis resultados han arrojado que al contrario, que vamos atrasados en competencias digitales. Entonces yo en mi discusión voy a nombrar esos autores anteriores en comparación a lo que yo alcancé en mi investigación. Miren el ejemplo. En términos generales, vemos coincidencia entre este estudio y los trabajos previos de donde se encontró que para los docentes no universitarios la investigación es un saber teórico, etcétera, etcétera. O sea, discuto mis resultados con lo anterior.
Otro elemento de la discusión, o sea, perdón, dentro de las conclusiones, las limitaciones. O sea, ningún trabajo es perfecto. Pueden decir que es importante mencionar que este estudio tiene ciertas limitaciones, que por ejemplo la muestra se limitó a estudiantes de una única institución, lo que podría afectar la generalización de los resultados, bla, bla, bla. Y luego futuras líneas de acción. ¿Qué puedo hacer más adelante? Tal vez puedo ampliar la muestra, tal vez puedo crear estudios longitudinales más extensos. ¿Qué puedo hacer para el futuro? Eso sería la investigación en el formato artículo. Sé que lo he pasado muy rápido, que es denso, que es complejo, pero estoy intentando abordar todo lo que me han indicado por parte de la organización de la mejor manera posible. Voy a ver la hora, son las 8:20. Vale, llevo 1 hora 10. He hablado harto. Espero que no se estén durmiendo. A ver cuántas me quedan. Ah, me quedan unas poquitas. Vale, fenomenal. Vamos al póster. Con esto termino, ¿vale? Este PPT, corrigiendo un par de ratas, lo envío mañana mismo a la organización para que se los hagan llegar a ustedes, ¿ok? Otra manera de comunicar la investigación es la infografía o póster, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? La infografía no deriva necesariamente de una investigación. Una infografía es cualquier afiche, resumen que podemos ver en redes sociales, en una tienda, en un mercado, en un supermercado, ¿vale? Porque entregan información. Pero el póster es una herramienta de comunicación usado en instancias académicas, ¿vale? Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué pasa con el póster? Que debe ofrecer un resumen de la investigación realizada. Idealmente debe tener equilibrio entre el texto y las ilustraciones. Debe producir una comunicación inmediata, ¿vale? ¿Y cuál es su estructura? Debe ser la misma del artículo. Introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias. Y a eso debemos agregar el título y las autorías, ¿vale? Algunos ejemplos de póster. Miren, acá tenemos dos, ¿vale? Como pueden ver, en este de la izquierda tenemos el nombre, los autores, la universidad, una introducción, el objetivo, la metodología, los resultados, la conclusión y las referencias. Del lado derecho también, con otro tipo de letra, como pueden ver aquí una letra un poquito más grande, ¿vale? Importante ir viendo esas matices, esos detallitos para cuando queramos hacer un póster. Acá tenemos este que a la gente que les he mostrado este póster, parece que entre las opciones que doy es el que más les gusta, ¿vale? Que también está bastante interesante porque tiene elementos visuales, tiene colores, ¿vale? La metodología, como pueden ver, está acá en el medio. Lo que sí, los resultados tal vez están un poco breves, siendo que son resultados muy importantes, pero ojo, es cierto que es una experiencia. Al ser una experiencia, tal vez la parte de las etapas puede ser más importante. Sí, es válido. Y acá les tengo este que lo hice yo hace unos años, que no me parece mal porque está... Lo que sí puede que la introducción esté muy larga, puede ser. Pero bueno, no está mal tampoco como idea. Estos son póster porque tienen investigación detrás. Una infografía, repito, no necesariamente tiene una investigación detrás. Ahora, ¿cómo creo un póster? El póster yo creo que algunos de ustedes ya lo han visto con sus estudiantes, que los chicos usan estas herramientas, ¿vale? En Geniali, por ejemplo, si yo me meto a Geniali, acá, puedo buscar en las plantillas. En las plantillas yo puedo buscar en el buscador no me va a aparecer póster, pero sí puedo poner infografía. Si yo pincho infografía, ven, me aparecen muchas opciones, ¿ven? Yo puedo coger una y la voy puliendo y la puedo construir y puedo construir mi póster. Miren esto, vale, la pongo un poquito más grande y yo puedo ir agregando la información que me interesa. Es una idea. También lo pueden usar en Canva, que aquí les dejo el link. También pueden comprar plantillas en la web. Existe esta página que si tú escribes plantilla de póster científico, te entrega una plantilla que se compra. Esto es válido porque tal vez hay personas que no les interesa construirla, estar haciendo los cuadros y que tal vez esto de Canva o Genial y no le llama la atención.
También puede comprar la plantilla. Tengo un amigo que hace poco la compró, creo que le costó 15 euros o algo así. Y también puedes usar PowerPoint, el PowerPoint de toda la vida. Tú puedes configurar la diapositiva en vertical, en la pestaña Diseño. Por ejemplo, voy a crear aquí en la pestaña Diseño, tamaño de la diapositiva, puedes personalizarlo y lo puedes poner en vertical y te va a quedar así. Y también puedes crear tu póster aquí. Puedes ir creando los cuadros, puedes ir agregando la información. Les doy distintas opciones de acuerdo a los diferentes gustos, ¿vale? Y bueno, creo que estoy terminando. En síntesis, tal como les decía, el póster o infografía se utiliza para sintetizar la información y puede ser de gran utilidad al momento en que les pedimos a los chicos, a nuestros alumnos, que hagan algún trabajo, porque al alumno le llama la atención más, les parece más entretenido, más interesante, tal vez no siempre lo vamos a ocupar, pero puede servir para dar síntesis a la información. Y bueno, en resumen, hemos visto la forma de comunicar la investigación, la parte del artículo es lo más pesado, lo más difícil, pero es importante que lo trabajen, que lo conversen, que lo conozcan, porque toda investigación, independiente que sea formativa, que tenga un enfoque mucho más vivencial, contextual, en algunos casos puede aspirar a ser publicado, no necesariamente. También se puede trabajar el artículo con los alumnos de distintas maneras para darle este enfoque formativo y es importante que ustedes también conozcan, ¿verdad? La estructura del artículo, cómo debe ser idealmente, los indicadores de calidad que debe tener, las indexaciones, conocer más o menos de qué va. Y nada, voy a corregir un par de ratas de este PPT y ya lo voy a enviar a la organización para que se los haga llegar. Tema pendiente, operadores booleanos, que creo que es interesante de aprender a buscar información de esa manera. Y nada, eh, antes de pasar al Mentimeter, que siempre pido, creo que tal como lo hicimos en la sesión anterior con directores y mentores, es el momento de dar espacio a las preguntas, ¿no, Laura? Sí. Así es, Ailén. Muchas gracias por esta ponencia que reunía tanto aporte en poco tiempo y haciendo hasta abuso de sus cuerdas vocales. Gracias en primer lugar y gracias por comprometerte a enviarnos el PPT que lo han estado pidiendo a lo largo de la ponencia y les dijimos que sí, que te lo íbamos a solicitar, así que nos ganaste de mano aclarando que lo ibas a enviar. Mañana, en cuanto lo recibamos, lo compartimos con los mentores. Tenemos algunas preguntas. Lo que vamos a tratar de hacer es optimizar un poco el tiempo para que las regiones tengan el espacio también para trabajar en contexto y vamos a unir algunas preguntas que nos han llegado que tienen puntos de encuentro. La primera dice así: ¿usted propone que los estudiantes de primer año de carrera de grado escriban artículos académicos? En mi experiencia, lo he logrado en segundo año solo con algunos. Los demás tienen el valor de transitar la vivencia o la experiencia. ¿Podría ampliar esto? Y se une a otra pregunta que refería a sugerencias si es que hay otra forma de trabajar la escritura académica más allá del artículo. Muy interesantes las preguntas. La primera, la verdad es que yo, es una opinión, tal vez no todos tienen que estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que el primer año es un poco pronto para un artículo. Pero tal como he explicado en otras sesiones, creo que si uno de los objetivos es lograr que el estudiante aprenda a escribir a nivel de artículo, ya desde el primer año se deben comenzar a dar las herramientas para que lo logre. Entonces, tal vez las partes de un artículo, la primera parte, introducción, objetivo, o sea, perdón, introducción, marco teórico, por ejemplo, o ir trabajando, ir aprendiendo a escribir títulos adecuados, ir avanzando en crear resúmenes adecuados. ¿Me entiendes? O sea, creo que el primer año es un poco prematuro y tal como dice el compañero, ay, perdón, que llegó mi hijita. Creo que en el segundo año, tal como dice el profesor o profesora que ha hecho esa consulta, se puede ir logrando paulatinamente y aún así es difícil. O sea, el artículo de investigación, mirándolo objetivamente y de acuerdo a la experiencia y la opinión, tal vez puede ser una meta ya más cercana a la finalización del estudio, de los estudios de grado. Pero cuidado, sin llevar esto al final, o sea, sin decir ya en cuarto año vamos a empezar a hacer artículos desde cero.
tengo que darles herramientas de primero a tercero, porque si no en cuarto tampoco lo van a conseguir. Eso respecto a la primera parte. Y la escritura académica, creo que en esta sesión se ha explicado un poco que se puede trabajar de otras maneras. Como pueden ver, di algunas sugerencias que se pueden trabajar en cualquier tipo de texto. El ensayo, por ejemplo, es un trabajo que al alumno se le hace mucho más fácil que un artículo, porque el ensayo es más subjetivo, dan su opinión, se posicionan frente a un tema, escriben su tesis, sus argumentos. Entonces, creo que lo he explicado en esta sesión. Perfecto, Ailén. Otra pregunta. ¿Considera que armar un glosario de forma colaborativa de los conceptos fundamentales de una unidad curricular, por ejemplo, sea una estrategia de investigación formativa? Un glosario depende de qué. Porque si en el glosario, para buscar las palabras del glosario, vamos a dividir a los estudiantes, ¿verdad? Les vamos a dar algunos conceptos, tal vez por sorteo, etcétera, y van a crear la definición y se van a basar en información de fuentes confiables para construir esa definición, por supuesto que sí. Si le van a construir la definición que va a ir al glosario de opiniones, subjetividades, boca a boca, no. Bien. Eh, un comentario y una pregunta para finalizar. El comentario dice respecto al uso de a la utilización de los artículos académicos en clase. Nos hace pensar cómo muchas veces trabajamos en nuestras intervenciones didácticas con artículos académicos, pero la investigación formativa no se vuelve contenido de mis clases. Sin embargo, si además de vincular esos artículos a los contenidos de mi disciplina, los incorporo como contenidos a los elementos de la investigación, estaría incorporando la investigación formativa transversalmente. Y la Sí, pregunta, no sé si quieres hacer algún comentario no, al no, respecto. no. Y la pregunta es en relación al uso de los pósters. Un póster puede utilizarse para comunicar no solo investigaciones realizadas, sino también una parte de alguna investigación, una Sí. etapa, creo que esto lo explicitaste, y también dice, o experiencias formativas en el marco de un modelo indagativo sin que ello sea consistentemente una investigación. Sí, perfecto. El póster tiene una vinculación con el ámbito académico. Entonces, aunque no sea una investigación, pero sí va a ser una experiencia, como ha dicho la persona que hace la pregunta, en un contexto, ¿verdad?, del centro de formación, en un contexto académico, literalmente, por supuesto que es válido el póster. Pensemos que en los congresos donde se llevan los póster, también hay personas que exponen experiencias, Claro. que es el lugar que tiene mayor posicionamiento actualmente. Pero sí, por supuesto que sí. Y creo que el póster lo puedes usar en tu clase no solo con una investigación. Y con una parte, a ver, disculpen, que voy a bajar el volumen de la niña que le pasé el móvil. Yo creo que todo el mundo me entiende que le ha pasado el teléfono alguna vez al hijo. Deja bajar el volumen. Hija, deja bajar el sonido, ¿vale? Un poquito. Porque si no, no escucho a las personas que están hablando con la mamá. Ya. Entonces, de las partes, yo creo que si es para algo interno, sí. Por ejemplo, si es algo para la clase, si es algo para mostrar en la facultad o en el centro de formación y decimos, mira, no alcanzamos a hacer todo, pero sí el estudiante del póster va a sintetizar brevemente su marco teórico y el objetivo. No alcanzamos a ver resultados o tal vez no estaba en los propósitos de la clase. Perfecto. Pero si es para mostrarlo fuera, en un congreso, en un simposio, en una instancia, queda un poco raro exponer solo una parte. Pero si es para algo interno, para pulir al alumno, para darle herramientas, para que el alumno practique, para que lo muestre en su aula, súper bien. Bien, una última pregunta que viene con dos partes. Dice, ¿introducción y resumen es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre objetivo y propósito? Vale. La primera es que no es lo mismo el resumen con la introducción. Ya al pasarle el PPT va a poder repasar esa parte que tal vez como era tan extensa, se hizo un poco densa, no quedó tan clara. El resumen va debajo del título en lo que es un artículo, ¿vale? Aunque el propósito de mi clase tal vez no sea un artículo, yo igual les sugiero que trabajen el resumen. Creo que el resumen favorece habilidades de orden superior, síntesis, interpretación y ayuda mucho al estudiante. No es lo mismo, el resumen es la síntesis de toda la investigación que va debajo del título y la introducción es lo que viene antes del marco teórico, ¿vale? Donde explicamos que yo dije en la presentación que es cuál es mi tema,
por qué lo voy a abordar y cuál es el vacío que voy a tratar de abordar en mi tema. Y luego ya paso a los antecedentes o marco teórico. Mira, la verdad es que lo de objetivo y propósito es un tema polémico sobre lo cual hay distintas opiniones, ¿vale? Hay algunos autores sostienen que objetivo es solo de lo cuantitativo y propósito de lo cualitativo. Hay autores que hablan de que el propósito lo usamos en el contexto personal y los objetivos en la investigación. La verdad es que yo en lo que es investigación prefiero hablar de objetivos y el concepto propósito igual lo ocupo en el ámbito académico, pero por ejemplo en mi clase, para abordar algo que quiero conseguir con mis alumnos, tal vez, pero objetivo en sí yo lo sugiero para investigación. Ojo, es mi valoración. Hay otras personas autoras que pueden considerar que no es así y es también válido. Muy bien, Ailén. Muchísimas gracias en nombre del Consejo y de todos quienes estuvimos escuchándote atentamente. Personalmente, mi agradecimiento también y a la espera de ese PPT que por seguro lo están esperando también en todos para poder trabajar. Te doy la palabra de Mar para No, cerrar. sencillamente unirme, Elena, al agradecimiento. Creo que esta es una actividad muy provechosa, muy esperada, además, por el conjunto de los docentes de las diferentes regiones para alimentar sus propias propuestas y su trabajo. Con lo cual, bueno, nos parece muy relevante y, bueno, reiteramos el agradecimiento y que te mejores. Sí, no, pero estoy mejor, ¿eh? O sea, no me siento así como que voy a quedar destrozada, destrozada. Me siento más o menos bien. Igual voy a Bueno. tomar medicinas ahora. Y no, yo les agradezco a ustedes, la verdad, don Víctor, a ustedes dos, a todos ustedes, profesores y profesoras, por su confianza en mi trabajo. La verdad es que para mí ha sido hermoso seguir colaborando con ustedes, porque al principio di una conferencia, después di otra, y después me dijeron, oye, ¿nos das otra? Entonces, obviamente que eso es alentador para cualquier persona. Así que ahí les dejo un código de Mentimeter porque siempre me gusta hacer esta pregunta, que ¿qué es lo que se te quedó de esta conferencia? Aquello que tú vas a recordar, porque una conferencia de hora y media es Mm. mucha información. De hecho, yo hablé más o menos rápido, es mucho contenido, pero ¿qué es lo que se te quedó? Creo que es algo interesante que me ha servido bastante cuando ha terminado las sesiones, me ha servido para reflexionar también sobre el contenido que expongo. Así que Ujú. muy breve, lo dejo ahí muy cortito. Veo que algunas personas ya lo respondieron. El código, como les digo, es 69 47 38 y ahí estoy viendo que algunas personas ya han respondido y les doy las gracias. Ah, muchas gracias. Mira qué bien, la simplicidad, la claridad, el vacío, los ejemplos desafiantes, vale, las partes de un resumen. Mira, importante eso. Bravo, gracias a ustedes. Las distintas formas para presentar una investigación. Oye, sí, que el título del artículo no tenga tanto detalle. Eso cuesta un poco, ¿oh? Porque a veces queremos ponerle en el título todo, todo, Oh, todito. ¿Dónde fue la investigación? ¿Cuántas personas? ¿En qué año? Ah, muchas gracias. Los motores de búsqueda de académica, genial. Marco teórico e introducción, la organización de un artículo, información útil, los pasos para el artículo, las partes de la inteligencia artificial también, la articulación de la investigación formativa en la enseñanza específica, la webgrafía, las herramientas, fenomenal, súper. Muchísimas gracias. Las partes de una investigación, mira, importante. El Ruizer Rabbit. Ay, Dios mío, que aquí suena un parlante que está aquí en mi casa, perdón. Oye, ha sido un poco accidentado hoy. Yo, mi voz, mi niña, un parlante que suena, pero ya llegamos al final. Bueno, nada, me desconecto. Ah, el trabajo, gracias, genial. Súper, súper. La bibliografía, la diferencia entre referencia y bibliografía, la estructura del resumen, la diferencia entre informativa póster y su valor, fenomenal. Vale, lo que no alcance a leer, no se preocupen que yo después lo miro con calma. Vale. Bueno, dejo de compartir, les agradezco a los que participaron en el Mentimeter y nada, les deseo lo mejor en todo el proceso que están haciendo de mejorar la educación del país, que me parece algo fenomenal, que están súper comprometidos. Y nada, animar a los profesores que hoy me han escuchado a continuar en esto. Sé que no es fácil,
aprender todo lo que es el mundo de la investigación. Sabemos que en grado no tuvimos formación, yo tampoco tuve formación cuando me formé y cuesta un poquito. Así que muchísimas gracias y nada, me despido. Gracias, te trasladamos los aplausos, que las sedes están silenciadas, que Lo aplaudimos nosotros. el sonido llega Sí, desde el nuestro. Muchas ahí gracias, los veo. Ailén, y Gracias, buena tarde. buena resto de jornada para los colegas en las regiones, y nos vemos por este medio mañana a Mañana. las 9, nueve Vale. quince. Muchas gracias. Adiós, gracias.